Laura, gracias por este ratito, bienvenida. No, gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Hay que hacer una reforma constitucional o no? ¿O no es tiempo de eso? No, no es tiempo de eso, creo yo. Es más, hay muchos capítulos y artículos de la Constitución Nacional que no han sido reglamentados. Entonces, creo yo que en este momento el problema no son las normas, el problema tal vez es la confianza, que hay que afianzarla y restituirla en un país que venimos donde la Argentina siempre ha fallado. Hacía promesas y no las terminaba cumpliendo. Entonces, eso que vos decías recién, expliquemos lo que está pasando, es un poco eso. Cuando en un país se sale de default, no se paga la deuda, se hacen determinados compromisos de pago y nunca se terminan cumpliendo, cuando se gasta más de lo que se tiene, cuando los presupuestos presentados al Congreso de la Nación son ficticios, donde las cuentas de inversión también lo son, recuperar la confianza y de que la gente no haga lo que hacen todos los argentinos, que es cobrar en pesos y ahorrar en dólares, y tener esa percepción, bueno, pasan todas estas cosas que hay que normalizar la economía, y en normalizar la economía creo que es el camino que hemos seguido. Ahora, a 3 años de haber sido ungido presidente, la crisis de confianza le pega de lleno al gobierno. Es el gobierno el que no crea confianza. Bueno, y el mercado está pugnando con el gobierno. Un gobierno cercano al mercado, no lejos, y que lo tiene a Caputo como presidente del Banco Central, que era el que manejaba los grandes fondos de inversión del exterior, y que de esto se supone que sabe, y es el que no puede. Bueno, coincido en que el mercado está haciendo como un tironeo de confianza, pero la prueba es que la confianza se está dando, que hoy frente a lo que pasó en el mercado, es decir, que se pagó lo que había que pagar hoy, bien vos decías al inicio del programa, las acciones subieron en Argentina. Pero eso son fotos de la enorme volatilidad pero son fotos argentina, que digamos. Si no hubieran sido así, que hoy tuviéramos una noticia positiva en relación a la confianza, estaríamos diciendo otra cosa. Es decir, la confianza se logra en todas esas actividades de todos los días. ¿Y usted cree que el dólar puede estar en 40 pesos el año que viene, cuando hoy está en 40,14 después de la baja de hoy, con intervención del Central poniendo 177 millones de dólares? Bueno, primero vamos a decir lo que significa el valor, qué significa que el dólar esté en determinado punto. Porque es importante que los argentinos entendamos que el valor del dólar representa lo que vale nuestra moneda. En muchos sentidos nuestra moneda, y esto lo voy a dar con un ejemplo, cuando la gente a veces viajaba más al exterior, que el argentino podía gastar en Europa o en Miami, mucho más de lo que gastaba un europeo o un chino, decía, qué bien, qué país que tengo, mira lo que gasto, y qué barato que me sale París o un país europeo. Pero ¿qué estaba pasando? Que también había una irrealidad de lo que costaba nuestra moneda. Entonces, a veces estos reacomodamientos de lo que realmente vale nuestra moneda en función de la productividad de nuestro país no necesariamente significan un fracaso de la economía. Significa volver a decir la realidad, lo que nuestra productividad vale en un país. Ahora bien... ¿Y por qué gastaron tantas reservas en el dólar a 20, Bueno, porque 22, también 24, en el 28? medio de esa situación hay especulación, hay temor, hay falta de confianza, eso hay que reconocerlo, que se ve logrando todos los días, a medida, por ejemplo, lo que pase con el fondo es un asunto que va a ser muy importante, aprobar un presupuesto déficit cero va a ser muy importante también. ¿Lo van a aprobar, cree usted? Bueno, recién estaban diciendo tu colega la cantidad de gobernadores que van a firmar. ¿Y por qué es tan importante? El presupuesto tiene déficit cero. ¿Por qué se llega a déficit cero? Porque decimos que los subsidios, que era el gran gasto, y no ahora decir si es un gasto, o bueno, el gran desembolso que hacía la Argentina, van a pasar a las provincias. Es decir, las provincias se van a tener que hacer cargo de muchos de los subsidios al transporte, la electricidad y a cuestión. Ahora, ¿qué dicen las provincias? Bueno, yo no quiero hacer eso porque voy a perjudicar mi presupuesto. Entonces, ¿qué le sugiere el gobierno? Tienen que firmar esta adenda donde esos compromisos que ustedes asumieron de retirar impuestos que les generaban ingresos como de sellos, como ingresos brutos, lo van a ir haciendo en el tiempo, de manera tal que este presupuesto déficit cero sea nulo en perjudicar a las provincias y a su contenido, a su presupuesto financiero. Quiere decir que mientras más gobernadores firmen esta adenda, que lo va a beneficiar en cuanto a este retiro de subsidios, va a ser de impacto nulo en sus presupuestos, va a beneficiar a que se apruebe este presupuesto, porque hay
diputados y senadores que responden a estas provincias y que se están asegurando que este déficit cero no perjudique sus economías. Pero en el debate por la reforma previsional pasó que hubo apoyo de parte de gobernadores que después no se plasmó en el Congreso. De hecho, el gobierno pasó sobresalto porque le hacían el 1-2 al gobierno. Los gobernadores decían que sí, te apoyamos. Después los diputados no teme que eso pase, digamos, con presupuesto. Claro. Está muy bien lo que plantean aquí. Mira, yo lo que creo que es real. Ahora, no es que cada vez que se apoya en una determinada cuestión, eso es como el casamiento, para siempre, que tampoco es para siempre a veces, justamente. Entonces va variando, ese apoyo va siendo circunstancial, va siendo político, y nos imaginemos también que en esta etapa electoral va a haber mucha volatilidad, por ponerle un nombre, en los apoyos de los gobiernos. Es decir, tal vez a una cosa concreta apoyen, vengan y firmen porque les convienen sus intereses, y tal vez en otra, como esta pretender reeditar lo que es el Fondo Sojero, que todos ya sabemos prácticamente que la Nación ha enviado a las provincias muchísimo más dinero de los que habían recibido con ese fondo, siendo que ahora pareciera ser que fuera perjudicial ese retiro de ese Fondo Sojero. Así que para tu programa vas a tener mucha información, porque en un año electoral esos afectos y rechazos van a ser de manera permanente y constante, aún en gobernadores que durante muchísimo tiempo estuvieron a la par nuestro. Senadora, discúlpeme, el fallecimiento de De la Sota ¿cambia el panorama político de Córdoba y fundamentalmente el posicionamiento del gobernador? Absolutamente. Además de la congoja y la cuestión personal, por supuesto, y de lo tremendo que fue el accidente del sábado por la noche, no podemos desconocer que dentro del peronismo cordobés De la Sota sigue teniendo mucha fuerza, que en su recordatorio de la memoria a partir del mismo día, del día domingo, seguramente va a haber mucho peronismo que se encolumne atrás de eso. Yo recuerdo cuando falleció Néstor Kirchner, que la imagen presidencial de su esposa estaba bastante baja, y esa situación infortunada, lamentablemente, generó una reversión de la percepción popular hacia que tenía, las encuestadoras decían que tenía hasta un costado emotivo en ese sentido, y la verdad que a veces ocurren esas cosas, que más allá de recordarlo y honrar la memoria de las personas, pero a veces las personas luego de un tiempo generan impactos políticos aunque no esté, y eso va a pasar en Córdoba. A propósito de esa situación, digamos, ¿debió haber estado el presidente en la despedida? ¿Debió haber ido en persona? Bueno, fue en persona. Primero que los que somos locales de Cambiemos estuvimos yo por lo menos desde el domingo a la mañana temprano, 9 de la mañana empezó el velorio, todo el día prácticamente, y nos fuimos alternando, y el día lunes estuvo presente Frigerio, Monzó, Humberto Schiavone. Bueno, yo no sé su agenda, yo creo que se comunicó permanentemente no solamente con el actual gobernador, sino con su familia. O sea, acá hubo una congoja colectiva, la verdad, que más allá de la situación o de ser contrincantes políticos, fue un drama y una situación inesperada y tremenda. La forma falleció. Recordemos que su padre, a la misma edad que él, sí, claro, a los 68 años también sufrió un accidente en una ruta paralela muy cercana a donde él estaba, y falleció también. En la misma situación, tristemente. Sí, una más, dale. Sí, senadora, en época de crisis pareciera que el sector referenciado en el ala política, Emilio Monzó, bueno, a quien usted conoce muy bien, Rogelio Frigerio, incluso algún radical contestatario, toma más fuerza que en época de bonanza para este gobierno. Se supone que siempre en los años de pares, que fueron los más difíciles, 2016 y 2018, tomó fuerza. 2017, ¿qué espera para 2019? ¿Usted espera que le sigan dando el mismo lugar? Porque si no, las listas las define Peña. Bueno, hay una situación, yo puedo dar el ejemplo de Córdoba, ¿no? Emilio Monzó y el ala política, por llamarla, fue quien yo recuerdo construyó lo que es en el interior el PRO. Y esa construcción es la que se debe realizar cada año electoral, porque nosotros en Córdoba que tenemos 427 intendencias y comunas, que tenemos legisladores, o sea, hay que ir
a buscar ese armado, a ver quién quiere sentarse en el sillón del candidato o del precandidato primero, y ese es un trabajo, digo, eso va más allá de las redes sociales, es un cara a cara, un sentarse en la casa de un dirigente, de un empresario, de una persona. Más allá de las redes sociales, perdóneme que... Pero es que sí, porque de esa forma se consiguen los candidatos. De la otra forma se ganan las elecciones. Esto es una combinación. Yo creo que se ganan con las dos maneras. A los candidatos se los va a ver. Me ha tocado armar circuitos, departamentos, me va a tocar ahora, y uno tiene que muchas veces ir a buscar una persona que la actividad privada está bien, o que tiene o que su mujer no lo deja, o lo que fuera, y a pedirle muchas veces que ponga la cara en un lugar donde la vida se convierte en pública, donde tu actividad varía, donde estás merced a una serie, y donde tenés que cuidar tu patrimonio personal y el patrimonio público. Entonces, en ese sentido, y respondiéndole a Nacho, la verdad que creo que toma relevancia todos aquellos actores que influyen en los armados políticos. Senadora, lo último. Hoy no aprobó la oposición lo que algunos suponían que podía ser un límite taxativo y que podía dinamitar el acuerdo con el fondo, que implicaba el proyecto de Adolfo Rodríguez A de poner un límite al endeudamiento de hasta el 60% del Producto Bruto, teniendo en cuenta que ya hoy está por encima incluso del 80%. ¿Lo vio como una señal, un guiño del peronismo racional? Probablemente, probablemente. Nunca, a ver, ¿una señal en qué sentido, dice usted? Una señal favorable a validarle el presupuesto al presidente, o en todo caso a no tomar un atajo. Nosotros hay un lugar legislativamente donde está el endeudamiento que se toma, que es en el presupuesto. Si nosotros buscamos esos otros atajos, como bien decía, estamos invalidando un presupuesto. Y lo que se está esperando ahora para poder seguir negociando, para tener acuerdos con el fondo, con quien sea, es que el presupuesto sea válido. Si a la par sancionamos otras cosas que coarten eso... Y bueno, correcto. Ahora, ¿no siente una pequeña gran frustración de que el presupuesto contemple viejas respuestas a viejos problemas que probablemente terminen con viejos problemas consolidándose? Ejemplo, que el sector privado pague otra vez la fiesta, que haya más impuestos para la clase media, que paguen más impuestos a las ganancias los jubilados y los trabajadores, que haya trabajadores que están exceptuados, que sean incluidos, como por caso los del sector petrolero, que volvamos a tener retenciones, que por primera vez le pongamos incluso retenciones hasta al exportador de software, al que piensa en la tecnología que viene. Bueno, y que ese mismo presupuesto, perdóneme, no contemple ninguna rebaja de impuestos, que era lo que Macri venía a hacer para sacarle el pie de encima al sector privado, como el impuesto a los sellos en las provincias, o su defecto, que el impuesto al cheque se tome a cuenta de ganancia, el impuesto al bono. Desde que asumió nuestro gobierno, todos los impuestos que han ido a la baja. De todos los impuestos hay una baja. Se cambió el mínimo no imponible, se cambió los límites de bienes personales, se sacaron las retenciones, se hizo una serie de modificaciones. Todo lo cual con la inflación quedó toda hecho la añicos. baja. Inclusive se cambió la fórmula de cálculo del haber jubilatorio, que se incluyó el tema inflacionario para que no queden añicos, y el salario de los trabajadores en actividad. Ahora, frente a esta situación de emergencia, evidentemente que nosotros no estamos de acuerdo con subir los impuestos. Pero también, cuando hablamos de impuestos a la importación, nosotros sabemos ahora que el dólar, al variar, también se produce un mayor ingreso en lo que cobra un exportador cuando recibe esos valores. Entonces, de alguna manera, yo no quiero decir que se compensen, pero sí hay una diferencia de un valor dólar que durante los impuestos a las exportaciones, para llamarlo retenciones, durante el cristinismo, cobraban a un valor mentiroso, porque se mentía sobre el valor del dólar y se decía sale tanto, cuando salía tanto, que esto sí va a haber un aumento que no estamos de acuerdo y que va a ser transitorio, pero donde de alguna manera van a tener un mayor ingreso merced a una mayor competitividad producto del valor dólar real, no mentiroso de una tablita como había en la gestión anterior. Gracias por este ratito. De nada, buenas noches. Como siempre, muchas gracias.